estar seguros que Dios nos ame o no, no depende de Dios. Oiga esta declaración que estoy haciendo. Estar seguros de que Dios nos ame o no, no depende de Dios, sino depende de algunas cosas. En primer lugar, depende de nuestra autoestima. Estaba pensando un poquito sobre esto de la autoestima, sin ser yo un psicólogo, pero de verdad la autoestima es la autoimagen que nosotros tenemos de nosotros mismos. Y uno puede tener una buena estima o una mala estima, una alta o una baja o una buena estima. Entonces, cuando una persona tiene una autoimagen de sí mismo y siente que es bueno en algunas cosas, o siente o piensa que es malo en otras cosas, o piensa que no sirve para nada, o piensa que es muy bueno, dependiendo de esas valoraciones, esas autovaloraciones que una persona haga de sí mismo, va a depender en gran medida cómo sea su estima, si es buena, es mala, es alta, es baja. Lo cierto es que la autoestima es un problema que la tenemos todos los seres humanos, ya sea una estima alta o una estima baja, pero la tenemos y se va conformando en el proceso de nuestra vida, desde que nosotros nacemos. Desde que nacemos vamos empezando a crecer y la autoestima se va formando por las experiencias alrededor de nosotros, de nuestra familia, de nuestra casa, de nuestra mamá, de nuestro papá, de nuestros hermanos. Yo no sé si ustedes recuerdan, pero bromas que se hacían, de repente alguno de ustedes les caló, pero a veces en la familia se hacen bromas de cómo este es el más feíto de la casa, o este es el más topado de la casa, o cosas como esas, o este niño es bueno, tantas cosas que se dicen que no deberíamos de mencionarlas, pero que en alguna medida pueden afectar la vida de un niño, y esas cosas van marcándose, van quedando marcadas en la vida del niño. Así que cuando él crece, cuando él llega a la adolescencia, posiblemente él piensa que nadie lo quiere, él piensa que no es bueno para nada, que no sirve para nada, y es ahí donde está el problema para poder sentirse amado. Cuando una persona tiene baja estima, tiene muy pocas, muy malas relaciones con la gente. La baja estima hace que yo esté pensando que aquel me está viendo porque seguramente algo anda mal en mí, o que me está viendo porque me está juzgando, y empiezo yo a tener una actitud de defensa hacia esa persona. Y vos qué me miras, y cosas como esas. Y tal vez la otra persona ni nos está viendo, pero la autoestima de nosotros nos hace pedazos en la vida. Entonces eso no afecta las relaciones, y la autoestima también afecta la relación con Dios. Y una de las cosas que la gente de baja estima piensa es que Dios no le ama, piensa que Dios no le quiere, y entonces empieza a pensar en que todas las cosas malas que le suceden porque Dios no le ama, porque Dios no le quiere. Seguramente yo no soy el preferido de Dios, no me siento querido por nadie, y seguramente no me siento querido porque no me quiere Dios. Y es un problema bien delicado. Entonces es como un problema emocional, un problema psicológico, el pensar que Dios no me ame. Porque yo te voy a decir algo, hermano y hermana, independientemente de lo que tú pienses, de lo que sientas, yo te voy a decir una verdad esta noche: Dios te ama. ¿Están de acuerdo, hermanos? Independientemente de que ahí en tu casa te digan que vos sos el más feíto, que sos el más topado, independientemente de lo que digan, yo te quiero decir que Dios te ama. Y esa es una verdad de la palabra, una declaración que la vamos a ver un poquito más adelante. Segunda cosa que tenemos que entender si vamos a comprender que Dios nos ama, es que muchas veces nosotros estamos arrastrando estigmas
arrastrando estigmas que se han ido formando, digamos, de repente, hablemos por ejemplo los estigmas de la religión y los estigmas de nuestra iglesia. Y entonces la gente piensa, si tiene un estigma es como una señal, es como una marca, es como un sello, es como una cosa que quedó bien pegada en la gente, y la gente la ve como que así es, y aunque no sea así, pero así es, y la valora como algo importante. Entonces la religión tradicional nos enseñó a nosotros estigmas. Por ejemplo, hablando de seguir los mandamientos, de guardar los mandamientos, y como que esa era la única condición para que Dios nos amara. Hablando por ejemplo de ciertas oraciones, de rezar ciertas oraciones, porque de esa manera nosotros quitábamos nuestro pecado y de esa manera Dios nos amaba. O a veces incluso la misma iglesia evangélica también nos ha establecido que Dios nos va a amar si hacemos ciertas cosas, o Dios no nos va a amar si no hacemos ciertas cosas. Y entonces nos están diciendo, bueno, si haces esto, Dios te ama; si no haces esto, Dios no te ama. Y uno va creciendo en su fe con esa mentalidad de que posiblemente porque yo hice esto, Dios no me ama, yo perdí el amor de Dios, yo perdí la bendición de Dios, Dios no está conmigo. Y yo quiero compartir hoy que muchas de las cosas que nosotros como iglesia cristiana o la religión antigua nos señaló como dogmas, como parámetros, muchas de esas cosas ni siquiera son bíblicas. Muchas de esas cosas ni siquiera están en la palabra, sino que son cuestiones tradicionales que se fueron agregando y que nosotros las adoptamos porque con mucho amor, con respeto a nuestros líderes, a nuestras autoridades, a los maestros que nos enseñaban, las tomamos, pero que muchas de ellas no son ni siquiera bíblicas. Ya entonces hay situaciones de las que los pastores, los líderes hemos abusado y hemos hecho cosas horribles. Por ejemplo, mire, cuidadito con levantarle el dedo al pastor, porque yo lo maldigo si usted levanta el dedo contra mí, porque y hay que tener cuidado con eso, porque ¿quiénes somos nosotros los pastores? Los pastores somos seres humanos igualitos que todos los demás, con las mismas necesidades y los mismos problemas. Y cuando a veces los pastores nos autoproclamamos o nos declaramos así como demasiado grandes, una de las cosas que nosotros tenemos que entender es que un pastor es un siervo de Dios, pero es un ser humano igual que todos los demás, con las mismas necesidades y con las mismas ambiciones y todo, y los mismos problemas. Hoy un hermano me llamó y me llamó. Yo andaba trabajando con mi microbús. Ustedes saben, la mayoría saben que yo trabajo con mi microbús. Yo voy a repartir niños y yo soy el microbusero más barato de Santa Ana. Le cobro más barato a todos los niños, y yo con la intención de ayudar a la gente, y algo me va quedando y ando trabajando y me siento feliz trabajando. Me siento feliz cuando en la madrugada yo me levanto, agarro mi vehículo, paso dejando a mi esposa al colegio y yo voy a recoger niños. ¿Por qué un pastor no debería trabajar? ¿Por qué un pastor no puede trabajar? Así Pablo trabajó. Pablo hacía tiendas. Él trabajaba. ¿Por qué vamos a pensar que un pastor solo tiene que pasar orando de rodillas, ayunando? Eso es bueno hacerlo, y el pastor lo debe hacer, y cada cristiano lo debe hacer, pero no hay que pensar que un pastor no puede trabajar. Es más, un pastor que trabaja y que anda ahí donde se mira de quién son las mulas, ahí
Porque una cosa es estar uno encerrado en su oficina con aire acondicionado todo el día, con una tacita de café y luego un pastelito y luego, eso es fácil porque uno está encerrado solo y que la esposa esté ahí a la par de uno. Pero más bonito es cuando andas allá afuera y te pitan la vieja y te sacan el dedo de en medio y tenés que demostrar que sos cristiano, que sos diferente. Cuando ahí en el mundo, cuando en medio del mundo vos demostrás que quién sos, pues. Cuando se demuestra que la gracia de Dios de veras está en tu vida. Y a mí me gusta, yo no tengo problema para decirle a usted, mire hermano, se puede vivir para Dios. Se puede vivir, un cristiano puede vivir para Dios en medio de la crisis, en medio del mundo. Jesús, Él es nuestro máximo ejemplo. ¿No es cierto que Jesús fue a la casa de Mateo, a la casa de Zaqueo, y estuvo con ellos y comió y bebió con ellos, y hasta lo llamaban bebedor de vino y publicano, y lo criticaron por eso? Pero Jesús se mantuvo fiel. Él es la persona modelo por excelencia, que él pudo estar en medio de gente que no era cristiana y se mantuvo fiel. De hecho, incluso escuché a David Ormachea, un predicador muy bueno de suramericano, y él estaba diciendo que hemos confundido muchas veces los pastores cuando Efesios 6 dice que él nos dio a unos ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y una serie de ministerios, 5 ministerios primarios para la edificación del cuerpo de Cristo. Y él decía, ¿qué es eso? ¿Qué significa eso? Eso no significa solo para enseñarte a ser diácono. Eso no significa solo para enseñarte una clase de homilética. Eso no significa solo para enseñarte a orar. Eso significa para que aprendas a vivir en cualquier lugar donde te encontres. Que en las áreas de tu vida te desenvolvas como un verdadero cristiano y crezcas, hayas crecido de tal manera que eso no te afecta lo que está a tu alrededor. ¿Están de acuerdo? ¿Me estoy explicando o no? Muy bien. Entonces, la idea a veces es que nosotros estamos como estigmatizados por nuestra fe, por nuestra religión, por nuestros líderes. Y antes, por ejemplo, se medía la fe cristiana solo por el que andaba manga larga, por ejemplo. Si uno no andaba manga larga, no era un buen cristiano. Y yo estoy diciendo, por ejemplo, yo en esta iglesia, yo te voy a enseñar siempre a ti, hermano, que tienes que ser decente, que tienes que ser honesto. Ese es el principio bíblico. Ahora, la Biblia no establece medidas de ropa ni nada de eso, pero establece el principio de ser decente, de ser honesto. Cuando una hermana ya se pasó tenga cuidado, porque ahí ya no anda chocando conmigo, anda chocando con Dios, ahí anda chocando con el Señor. La gente tiene que ser honesta, pero por principio a la palabra. ¿Están de acuerdo? Y no por una imposición. Muchas veces nosotros hemos aprendido normas por imposición y nos dijeron así tiene que ser y punto, y nosotros, amén, pero no era convicción. Cuando nosotros aprendemos algo por convicción, qué bonito es. Cuando uno dice, yo esto lo hago porque esto Dios me lo enseñó a mí, esto yo aunque esté donde esté, pero eso se llama convicción. Y esa es la verdadera vida cristiana. Eso es la verdadera madurez. Ahí es cuando una persona ha crecido y ya tiene un compromiso, pero un compromiso que agrada al Señor. Entonces, la religión nos enseñó que si no hacíamos esto, que si no hacíamos lo otro, que si no guardábamos esto, que si no guardábamos lo otro, que si no dejábamos de hacer esto, que entonces Dios no nos iba a amar. Pero yo creo que no. Yo creo que digamos, aunque la gente por vivir en un mundo donde su estima ha sido dañada, por vivir en un mundo religioso y por vivir en un mundo egoísta, por vivir en un ambiente donde a veces uno no se siente muy querido, por difícil que sea la situación, yo quiero decir que la Biblia nos muestra que Dios nos ama y que Dios, independientemente de quién seas y cómo seas, Dios te ama. Y Dios te ama y te ama incondicionalmente. Y yo paso al tercer aspecto, que es como una respuesta para entender que el Señor nos ama. Y es el hecho de que yo tengo la experiencia personal de que Dios me ama.
Y yo no sé cuántos tienen la experiencia de que Dios les ama. O sea, ese punto de que, ¿y quién me lo va a quitar a mí? Pues, ¿quién me lo va a quitar si yo lo siento? Si yo he sentido el abrazo de Dios en mi vida, ¿quién me va a decir que Dios no me ama? Pero ¿quién es aquel que se va a atrever a decirme si yo he sentido el cariño de Dios en mi vida? Yo he sentido el abrazo del Padre. Yo he sentido que Él me ha dicho, Davidcito, sos guapo. Yo he sentido que el Señor me dice, sos importante. Yo he sentido que Dios me ha dicho, yo te elegí, te puse por profeta, yo te elegí, yo te llamé, y yo te estoy usando. Y yo he sentido que Dios me dice, te estoy respaldando. Y yo puedo ver mi ministerio y ver lo que pasa y lo que pasa a mi alrededor, en alguna medida por la influencia de mi ministerio. Yo digo, Dios me ama, Dios está conmigo. ¿Cómo una persona me va a venir a decir a usted, Dios no lo respalda? Porque entonces es porque no mira. Y yo digo, nadie puede decir que no me respalda. De repente no me respalda, que en este momento yo le digo, en el nombre de Jesús, esa panza se va. ¿Y cómo se llama? Y de repente la panza no se va, ¿verdad? Pero no, en eso tal vez no, porque yo le digo que honestamente, Dios a mí me ha respaldado en milagros de sanidad. Yo he orado muchas veces por gente y la gente ha sanado. Y de veras, así, sin grabarlo, sin sacarlo en la televisión, pero ha pasado. Pero tampoco no es una cosa que ha sucedido porque yo tengo el don de sanidad y cuidado que aquí viene el hermano y hasta camino así medio raro. No, yo cuando voy a orar por una persona que está enferma, yo lo hago temblando porque yo digo, Señor, hasta se puede morir en vez de que, o sea, como lo que pasa que eso del obrar de Dios es una cosa que Él es el que manda, ¿sí o no? Amén. Usted puede orar por una persona y pasar tirada 5 días, 10 días sin comer, Señor, sanala, 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 y gritando y sin parar, y Dios no la sana. Pero a veces también usted solo dice, en el nombre de Jesús es sana y la hermana es sana. O sea, eso es porque Él es el que manda. ¿Están de acuerdo? Él es el que manda. Ahora, yo les decía, yo he sentido el amor de Dios. Yo he sentido el respaldo en mi vida. Yo he sentido el respaldo. Imagínense la figura, respaldo, ¿verdad? Que me detiene. Que lo que yo hago, Él lo respalda. Y maravilloso. Yo le decía a mi esposa, Yuni, hoy ya se fue, no se quedó al culto, creo yo, ¿verdad? Se retiró. Mañana vamos para Guate con mi familia y ella no pasa en la casa, solo llega de noche, pero anteayer ella predicó aquí y yo le dije, Dios te respalda a vos. Le predicó a los niños, 20 muchachos hicieron profesión de fe en el devocional del colegio. Y los niños salieron llorando hace 8 o 10 días. Ella le predicó a los jóvenes, a los de bachillerato. Hubo muchachos que estuvieron ahí tirados. Después del devocional, Dios los confrontó, Dios habló con ellos. Dios la usa y qué bonito cuando uno siente que la mano del Señor está atrás de uno. Y a mí no me usa tanto en la predicación, no me sale mucho, pero Dios en lo que estoy haciendo me respalda, fíjese, yo sí siento el respaldo de Dios y eso es muestra del amor de Dios. ¿Cuántos sienten que Dios los ama? ¿De veras lo han sentido? ¿Lo han sentido? ¿Le puedo preguntar a alguno de ustedes que me explique cómo lo ha sentido? Hay muchas formas, ya, pero de repente si paso a eso no vamos a terminar hoy. Y cada uno tiene su experiencia y esa es la desventaja de ustedes de no ser predicadores, ¿verdad? Pero ustedes lo pueden compartir con sus amigos, con la gente, allá en sus casas de estudio, en sus grupos donde estén, ustedes lo pueden compartir. La experiencia. Hay un canto que dice,
En tinieblas me encontraba cuando Cristo vino a mí. Rompió las cadenas que me ataban, dándome vida y libertad. Es un canto bonito, bonito. Yo estaba en tinieblas, yo estaba atado, yo estaba en crisis, yo estaba en desgracia, ahí en el lodo cenagoso, ahí. Pero de ahí el Señor me sacó. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? De ahí Él me sacó. Él metió su mano en la cloaca. Él metió su mano y me sacó. Ay, Dios. Y ahí salí todo lleno de ese volado. Y Él me limpió. Y me limpió. Y me dijo te amo. Y me dio un beso. Y me dijo te amo. Y eso la Biblia lo muestra. Usted va por toda la Biblia y va a ver que Dios los levantó a usted de donde no se podía levantar nadie, pues. Y mire esta palabra que dice, Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que éramos tan buenos, tan justos, tan rectos, tan guapos, tan amigos de Él, tan santos, que dice, hermano, que siendo aún pecadores, Cristo murió por. ¿Cuántos alaban a Dios por eso, hermano? Esa es mi experiencia. Y esa es la experiencia de nosotros como hijos de Dios. Entonces, ¿quién nos va a decir que Dios no nos ama? ¿Pero quién nos va a decir? ¿Quién? ¿Pero quién? Atrévase, pues, atrévase a decirnos que no nos ama. Pero nosotros tenemos la experiencia. Por último, no solo es la experiencia, sino es el conocimiento de la verdad, el que nos ha permitido entender que Dios nos ama. Romanos 1:17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por fe vivirá. Entonces este versículo combate los estigmas de la religión. Si no haces esto, Dios no te ama. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Yo le voy a decir, a mí me enseñaron a hacer hasta con mi iglesia en años anteriores era una iglesia un tanto legalista, digamos así, o más, ¿cómo le llaman? Conservadora, y eso es bueno, que la iglesia sea conservadora, que se tenga, por ejemplo, aquí en la música, aquí se tocaba hace muchos años un piano que allá lo tengo en la casa, solo recuerdo porque ya no suena, un piano viejito y no se tocaba ni batería. Dios guarde esa batería de Carlos, Dios me libre, que Dios me guarde. Hace unos 25 años esa batería aquí era del diablo y la mandábamos al purgatorio y después, Dios guarde, eso no encajaba, solo era un piano. Firmes ya delante, huestes de la fe, sin temor alguno. Cuidado con aplaudir. Nadie aplaudía. Ahí estábamos cantando y pasaba una mosquita o un zancudo y se oían los aletazos y eso era lindo. Ya, eso era bonito. Entonces, esa era una cosa. Otra cosa, por ejemplo, las hermanas de la iglesia debían de vestir manga 3/4. Esa es la norma. 3/4. No tenían que andar enseñando más de aquí para arriba. Dios guarde algunas hermanas de aquí de la iglesia caídas y recontracaídas, porque era una cosa así como era la iglesia. Y yo aprendí ese sistema, pues por supuesto,
Pero eso es sistema, hay partes buenas en el sentido de que se maneja, por ejemplo, en eso de la modestia, de la decencia. Qué interesante las hermanas. Y el principio que yo sigo sosteniendo es bíblico. Las hermanas tienen que ser honestas. Si alguna hermana empieza a ser deshonesta, tenga cuidado, porque ya se está metiendo con Dios. Pero yo no le puedo poner a usted, si usted logra manejar ese nivel, manéjelo, gloria a Dios. Y yo estoy contento, feliz con la gente que hace eso. Pero yo no puedo decir, como la hermana no anda 3/4 de manga, no es cristiana, Dios no le ama. Ahí es donde entra el problema del legalismo. Y es ahí donde, como la gente no anda como yo ando, porque yo ando manga corta. ¿Ustedes cuándo me han visto predicar de manga corta aquí? Siempre manga larga, formalito y todo. Gloria a Dios. ¿Se animan a que un día me ven predicar en chores aquí? Ustedes dicen, no, ¿verdad? Eso no, Dios guarden. Y yo tampoco lo haría, porque eso ya sería salirme del carril. Pero si un día predicara de manga corta, no hay ningún problema. ¿Ve? Porque el problema son los extremos. El problema son los extremos. Y cuando una persona cae en ese tipo de situaciones, eso es bien complicado. Y aquí el versículo está diciendo que el evangelio de la justicia de Dios se revela por fe. Primero, quiere decir que no venimos al evangelio por hacer cosas buenas, o que no nos ganamos el derecho a estar en el evangelio por hacer cosas buenas, pero también dice para fe, para fe. Y eso quiere decir que se siga viviendo por fe. O sea que yo vengo al evangelio por fe, pero también vivo para fe. O vine para fe, para vivir, seguir viviendo en fe. Es decir, no estar confiando en las cosas mías. No estar confiando en lo que yo hago. Haga todo lo bueno que pueda sin confiar en eso. Esa es la palabra. Haga todo lo bueno que pueda sin confiar que esa es la condición para que Dios le ame. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo nos ama. Nos ama. Entonces ese es el punto, que yo debo hacer todo lo bueno que pueda sin necesariamente creer que eso es lo que me va a hacer acepto ante el amor de Dios. Porque el amor de Dios aquí dice que es por fe y para fe. Y luego dice, mas el justo por fe vivirá. Y de esa declaración fue que se tomó Martín Lutero y los reformadores para decir, no señores, no es con pagando, ¿cómo se llamaba lo que ellos pagaban? ¿Cómo? Indulgencias, correcto, gracias. Mire qué gente más me llega, hermano. No es pagando indulgencias, no era pagando ofrendas adelantadas, ni pecados adelantados, ni haciendo un montón de. Él entendió, es por fe, es por fe, es por fe. ¿Están de acuerdo, hermanos? Entonces, si es por fe, yo no le puedo decir al hermano, no, como la hermana no anda como yo, no, cuidado, ella no es cristiana. Porque esa parte de la fe, en cierta medida, es invisible, no se puede tocar, es intangible, no se puede tocar, sino que es una cuestión personal. Por eso es que los teólogos dicen que la iglesia está manifestada de varias maneras. Uno dice que es la iglesia visible, la que se ve. Otro es la iglesia invisible, porque en esta que se ve hay unos que no somos, que estamos aquí pero que no somos. Visible, invisible y la iglesia triunfante. ¿Sabe cuál es la iglesia triunfante? La que el Señor se va a llevar en el arrebatamiento de la iglesia. ¿Cuántos se quieren ir ahí? Yo me quiero ir, por eso estoy luchando, porque yo no quiero quedarme. Yo no me quiero quedar. Amén, hermano. Yo no me quiero quedar. Ahora, ¿cómo yo pruebo que Dios me ama? Si entráramos a ese tema, en la Biblia vamos a encontrar, no nos vamos de aquí 5 días sin parar de hablar de cómo Dios nos ama. Le voy a mostrar 3 cositas sencillas. Primera de Juan 4:9. Primera de Juan 4:9. Esta es la más contundente de todas, en la que encierra todo. Pero oigan lo que dice Primera de Juan 4:9, y que es el versículo que puede encerrarse en muchos otros versículos. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él.
En esto se mostró el amor de Dios. No se mostró el amor de Dios en una oferta. No se mostró el amor de Dios en una palabra. No se mostró el amor de Dios en que te da el golpecito en la espalda. El amor de Dios se mostró en que Dios envió a su Hijo unigénito a morir en propiciación por nuestros pecados. Y Juan dice en su evangelio, porque de qué manera, no hay comprensión, no hay palabras para explicar, de qué manera, de qué forma Dios nos amó, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Y eso es glorioso. Entonces, esta es la prueba más maravillosa. ¿Cómo? No por cosas nuestras. Otra vez Tito dice 3:5 dice, nos salvó no por obras de justicia, porque estamos recalcando eso, no por obras de justicia, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Digan conmigo, misericordia. Ve, interesante, por el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo. Dios nos mostró su amor. Qué gran prueba de amor. Qué gran prueba de amor. Entonces, cuando alguno de ustedes reciba un ataque del diablo a su mente y dice, a vos nadie te quiere, mira tan feo que sos, si usted se mira en el espejo y dice, es cierto, quizás nadie me quiere. O mire usted que alguna persona le hizo un despecho, o alguien lo despreció, o alguien le dijo, no te quiero. No importa que alguien le diga no te quiero, yo le quiero decir, esta noche en el nombre de Jesús, usted tiene que creer que Dios le ama. Váyase hoy a su casa diciendo, Dios me ama. Dios me ama. Dios me ama, yo lo creo, Dios me ama, estoy seguro que Él me ama y yo soy el objeto del amor de Dios. En mí reposa el amor de Dios. Dios me diseñó para amarme, Dios me diseñó para mostrarme su amor, Dios me diseñó para mostrarme su misericordia, Dios me diseñó porque Él tenía tanto amor que quería darlo. ¿Cuántos alaban a Dios por eso, hermano? Qué bueno. Entonces usted puede dudar del amor de su esposa si quiere. Aunque yo no dudo del amor de mi esposa. Yo creo que ella me ama. Me ama. Yo lo noto. Y yo lo siento. Y yo lo veo. Esa mujer está loca por mí. Pero sabe una cosa también, que yo la amo a ella. Y ella lo sabe. Y sabe que también la quiero. Y sabe que estoy loco. Eso es maravilloso en el matrimonio. Eso es maravilloso en la vida, pero aún algunas veces uno puede dudar de que su esposa le ame, de que su novia le ame, de que su hijo le ame, de que las personas más cercanas le amen, pero jamás vamos a dudar de que Dios nos ama. Nunca podremos dudar de que Dios nos ama, porque el amor de Dios es real, es verdadero y a Él ya lo demostró. No te lo demostró con una gallina, no te lo demostró con una palabra, te lo demostró con la muerte de su Hijo Jesucristo. Y Él vino aquí y él dice, vamos a Jerusalén. ¿Cómo vas a ir si te van a atrapar? No importa. Afirmó su rostro para ir a Jerusalén. ¿Sabe por qué? Porque Él quería ir a morir por usted y por mí. ¿Se alegra, iglesia? Bueno, la última cosita y termino. Vayan conmigo a Hebreos. Y esta es una manera un poco rara, pero a mí me llamó la atención cuando estaba pensando en cómo Dios puede mostrarnos su amor. En Hebreos, capítulo 12. Quiero que lean conmigo Hebreos 12. Leamos a partir del versículo 5 y dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes
cuando eres reprendido por él. Mire qué tremendo. Porque el Señor al que ama, ¿qué pasa? Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Ahora, la pregunta que surge aquí es, ¿y cómo nos disciplina el Señor? ¿Cómo es la disciplina del Señor? Pero Dios nos disciplina, porque Él nos ama y si usted quiere probar la muestra del amor de Dios, de repente algunas veces tiene que entender, tiene que pensar en la disciplina que el Señor le está dando y usted va a entender que esa es muestra del amor de Dios. Casi nunca lo entendemos, nos cuesta, pero al final, quizá al final de la historia, hasta el final de la historia lo vamos a entender que Dios nos disciplinó en algún momento. ¿Y cómo puede ser la disciplina? Y yo preguntaba eso al Señor. Y le preguntaba la palabra, ¿cómo puede ser la disciplina? Y el Señor me hizo recordar otro versículo. Quiero que vayan conmigo, por favor, a 2 de Samuel, capítulo 7 y versículo 12. Con este versículo terminamos estos versículos. 2 de Samuel, capítulo 7 y versículo 12. Y me hizo el Señor ir a esta pasaje de la Biblia. Aquí es cuando David está diciéndole al Señor que él le va a hacer casa. Y entonces el Señor le dijo, no, vos no me vas a hacer casa, porque yo no te he pedido casa, yo te voy a hacer casa. Y empieza a hacerle un montón de promesas el Señor a través del profeta. Y una de esas promesas está en 2 Samuel capítulo 7 versículo 12. Vean, dice, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti de uno a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará a mi nombre, casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él por padre y él me será mi hijo. Y si él hiciere mal, ¿yo qué dice? Yo le castigaré con vara de hombres. Entonces perdonen si estoy equivocado, pero yo lo relaciono con la disciplina de Hebreos. Entonces Hebreos dice que al que ama lo disciplina, pero ¿cómo lo disciplina el Señor? No lo va a disciplinar con una plaga o con una cosa sobrenatural que lo va a destruir, sino que aquí dice que lo iba a disciplinar con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero el versículo 15 me encanta y dice, pero mi misericordia, ¿qué dice? No se apartará de él como la parte de Saúl, al cual quité delante de ti. Hermano, entonces dice que él va a disciplinar con vara de hombre, con azotes, como el Padre, y pone el ejemplo. Entonces, ¿cuál puede ser la disciplina del Señor? Y piensen, hermanos, muchas veces las cosas materiales en nuestra vida, las relaciones entre nosotros, los problemas entre nosotros, a veces son disciplinas del Señor. A veces Dios te está disciplinando a través de una persona, de otra persona, a través de tu negocio, a través de tu empresa, a través de una salud, y cuántas cosas pueden pasar. Posiblemente no vamos a entender exactamente cuándo es una disciplina del Señor y cuándo es producto de la naturaleza, pero hay veces que Dios te está disciplinando y tú tienes que entender al final, Dios me está disciplinando con algo que es humano, que es natural, azotes de hombres, ya, pero aquí hay una palabra, pero mi misericordia no se apartará, porque ese es el amor de Dios. Es como un padre que corrige a su hijo porque no quiere que sea un bandido, que no sea un perverso, que no sea un delincuente, y que exige y que regaña y que está tratando de formar a su hijo porque quiere que su hijo sea un buen hijo. Los hijos no entienden eso, ¿verdad?
A veces como padres tenemos que decirle a los hijos, mira, no haces esto si no, no te doy esto si no haces esto. Y a veces, aunque en el corazón nos duela mucho, pero tenemos que hacerlo. Perdóname, Javi, que voy a ponerte de ejemplo. Javi tuvo un accidente ayer. Él iba en una calle, en la camioneta, y un carro venía sin rumbo y se cruzó el alto y le pegó a la camioneta de mi hijo. Justamente en el otro lado del motorista. Lo agarró de frente así, ¿ven? Y le pegó, y dice él que lo hizo casi levantado, pero así arrastrado, porque la camioneta esa pesa, es una camioneta grande. Y entonces el otro carro era un poco más pequeño, pero le aplastó las dos puertas y lo hizo empujado hacia allá. Y la misericordia de Dios no se apartó de nosotros porque Él está bien, gracias a Dios, no le pasó absolutamente nada. El carro lo están reparando y el Señor que nos pegó, pagó todo, va a pagar lo que, tal vez no todo lo que vale, porque ahí siempre uno sale perdiendo con algunas cosas, pero va a pagar la reparación del carro. Y le dije a Javi, porque no tiene licencia, y le dije, Javi, no te doy la camioneta más si no sacas la licencia. Ahora, ¿por qué no la ha sacado? Yo hace tiempo le dije, hijo, estudie la teoría para la licencia. Él es un excelente conductor, sabe manejar perfectamente, muy prudente, muy cuidadoso, maneja muy bien, pero no ha ido a hacer el examen. Entonces ya le puse como norma que no le doy la camioneta ni un día más hasta que saque la licencia. Y un día lo voy a ver ir a la universidad en bus, que vaya en bus, corriendo, le va a tocar corriendo porque a él le toca corriendo de un lado para otro, pero que vaya, si no aprende. ¿Lo amo o no lo amo? Bueno, a mí qué me importa lo que ustedes piensan. Pero yo lo amo porque ¿quiénes manejan carro aquí? ¿Quiénes han manejado alguna vez sin licencia? Sí, que no llevan la licencia y está un retén ahí. ¿Quiénes han manejado? Y empieza uno a sentir, dijo, me van a parar y me van a parar. Y se pone todo nervioso y pasa uno, ¿sí o no? Cuando no anda la tarjeta, cuando no anda algo. Entonces yo lo que quiero es que mi hijo no pase eso, que encuentre a los policías y que les diga que, porque él tiene un buen hábito. A cada vez que se sube al carro, se pone el cinturón y maneja muy prudentemente. Él no es como uno de nosotros que nos subimos al carro y hasta que ya vemos la policía, ¡ey, jala ese! Y lo estamos jalando a la carrera. No, él se sube al carro, antes de arrancar el carro, se pone su cinturón. Él es muy cuidadoso en eso, pero no ha ido a sacar la licencia. Entonces yo no le doy la camioneta hasta que él no saque la licencia. Y, y yo pregunté y ustedes, yo noté que la cosa fue al revés, pero no importa lo que ustedes piensen. Porque yo como padre lo amo, yo quiero evitarle ese mal rato, yo quiero evitarle que nos pongan esquelas de 50 y ¿cuánto es? 714, 5714. Entonces yo no quiero eso, no quiero pagar eso, ni quiero que él pase esa pena. Y yo le voy a ayudar, le voy a pagar la licencia, que vaya a sacar la licencia, pero que la saque, solo que estudie. Entonces los padres a veces tenemos que hacer eso. Termino diciendo lo siguiente. Alguno puede decir, Dios no me ama, yo no estoy seguro que me ame porque mire lo que me ha pasado. Póngame atención a esto. El amor de Dios implica tres palabras. Uno, misericordia. Otro, gracia. Y otro, justicia. Oigan bien. Por gracia, Él nos da lo que no merecemos.
por misericordia, nos da lo que merecemos. Y por justicia, nos da el pago de nuestras acciones justas, de manera justa. Entonces, ¿cómo es la cosa? Por gracia nos da lo que no merecemos. Por su misericordia nos da lo que merecemos. Y por justicia nos paga según nuestras acciones. Porque el amor implica esas tres cosas: gracia, justicia y misericordia. ¿Cuántos creen que Dios les ama? Amén. Los ama. ¿Por qué? ¿Porque son bonitos? ¿Porque vienen a la iglesia Manuel? ¿Porque se ponen la ropa que dice la iglesia? ¿Porque ayunan como dice la iglesia? ¿Y por qué entonces? Por fe, por fe, por fe. Porque ustedes le creen a Él. Ahora, lógicamente, por fe y para fe. Y empieza a vivir una vida de fe. La vida de los cristianos es una vida de fe. La vivimos por fe. ¿Están de acuerdo, hermano? Aleluya. Vamos a terminar. Pónganse de pie. Pónganse de pie y vamos a finalizar